Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta noche, por la oportunidad que nos regala, Señor, de presentarnos ante tu presencia, a poder escuchar y atesorar tu palabra en nuestro corazón. Solamente tú sabes cómo nos hemos encontrado, Señor. Tú ves lo más personal de nuestro corazón, lo privado, lo que nadie más ve. Y hoy queremos pedirte que por medio de tu palabra, Señor, seas tú hablando a nuestra mayor necesidad, que seas transformando nuestras vidas, guiándonos, respondiendo, Señor, a nuestras preguntas y dudas. Y también, Señor, ayúdanos a mantener la esperanza en esa promesa venidera de que tú volverás y de que pasaremos una eternidad contigo, Señor. Gracias te damos, te alabamos y glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que fuéramos a Mateo, bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Y dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esa es la palabra de Dios, mi querida familia, que seguimos, bueno, en podemos decir, en este tour de Mateo, que ya vamos ya para casi un año. Y en el día de hoy estamos meditando en este otro grupo de milagros. Hemos visto dos grupos, ¿verdad? Desde el principio con la sanidad del leproso y hemos ido como uno por uno viendo cómo cada uno está en grupos diferentes. Y hoy nos encontramos en este tercer grupo en Mateo capítulo 9. Y aún este pasaje también nos sigue permitiendo ver la manera como Jesús se mantenía moviéndose de un lado al otro. O sea, esa compasión y el dolor que tenía el pueblo, él lo entendía y lo vivía y como que él tenía que ir a los lugares donde había gran necesidad, ¿verdad? Muchas veces nos imaginamos que Jesús como que se le transportaba y llegaba en segundos de un sitio a otro, pero muchas veces imagínense la cantidad de millas que él tenía que caminar, días y noches para llegar de un lado a otro, para poder llevar sanidad, para poder llevar descanso, paz a las personas, para llevar a los que se sentían excluidos para que se sintieran en la presencia de Él. Todo eso que Él hacía por su compasión, ¿verdad? Y como que nos permite ver que tú y yo servimos a un Salvador que tiene las cosas planeadas. No fue que Él arrancó y dijo, me voy para Capernaum porque pues vamos a ver qué hay por allá. Él tenía un plan, necesito ir allí, necesito ir allá, necesito pasar por todas estas aldeas porque tengo un propósito por cumplir y es la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad del Señor y por lo que lo envió fue venir a predicar del reino de Dios. Pero cuando él llegaba a diferentes lugares, no solamente predicaba el reino de Dios, sino que en esa compasión él veía que había necesidades legítimas, físicas de enfermedades. Y él también entonces hacía ¿qué? Grandes sanidades, como hemos visto en las últimas semanas. Y estas palabras lo único que hacen es que nos dan más esperanza y seguridad, ¿verdad? Que nos siguen mostrando que Jesús es el Rey, el verdadero Hijo de Dios, el cual hemos estado esperando, o que el pueblo de Israel estaba esperando y ahora tú y yo lo tenemos en nuestras vidas si tú has abierto tu corazón a Él. Él es el Rey que tu vida necesita. Esa compasión que Él ofrece es la compasión que solamente Él puede ofrecer y no la encontrarás en ningún otro lado. Jesús no es un rey orgulloso. ¿Sí? Jesús no es un rey que tiene un corazón duro como pintan a los reyes, por ejemplo, de la época medieval, que es siempre listo para la guerra, y aunque tú y yo tenemos un servidor y un Señor y un Rey que va a venir por segunda vez de esa manera, por ahora tú y yo lo conocemos como un Jesús de amor, ¿verdad? Un Jesús de paz, un Jesús que no vino como un gladiador a este mundo con una armadura fría y dura y que no quería que se le acercara a nadie, sino que vino a este mundo con una armadura que tú y yo llamamos la armadura del amor, la armadura de la gracia, llevando a las personas, número 1, al arrepentimiento de sus pecados y al acceso al reino. Número 2, a traer sanidad y descanso temporal mientras llegamos a disfrutar de esa sanidad y ese descanso eterno en el cielo. Es Jesús entonces, mi querida familia, ese Rey poderoso que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Es ese Rey poderoso que incluye a los excluidos y a los que se sienten rechazados. Es ese Rey poderoso que trae paz a los angustiados y a los que están atormentados. Jesús es el Rey que trae restauración para todos aquellos que se encuentran con un corazón quebrantado. Y es ese tercer grupo de personas al cual me gustaría que pudiéramos ver en el día de hoy y que guardáramos esa verdad en nuestro corazón. Jesús trae restauración a los que están
quebrantados. En Mateo capítulo 9, el versículo 18, empezamos a ver el primero de estos grupos de milagros. Y dice que mientras Jesús estaba hablando con unos fariseos, dice que Jesús estaba también hablando sobre el ayuno con unos discípulos de Juan el Bautista, alguien llegó a interrumpir esa conversación, ¿sí? Molestamos, tal vez él teniendo su debate teológico ahí entre estas personas, y llegó uno con una necesidad legítima. Y esta persona no era cualquier hombre. Era una persona que tenía título, era una persona que tenía estatus. Su nombre era Jairo, ¿verdad? Él era un oficial, un hombre de poder y de autoridad dentro del círculo religioso en esas sinagogas. Y él vino con una petición que nadie más podía responder. Y él llegó a Cristo por esa gran necesidad. Esa necesidad era que su hija de 12 años había muerto. Los otros evangelios son un poquito más extensos en la explicación de todo este suceso. Mateo solamente nos narra que la niña murió y Jesús fue y la levantó. No nos nombra muchos detalles, pero cuando vamos a Marcos y Lucas, ellos hablan de que este hombre se llamaba Jairo, que era un oficial que fue a buscar a Jesús porque su hija estaba agonizando, todavía no estaba muerta, la hija estaba agonizando. Y mientras él fue a encontrar a Jesús, presenta su petición, Jesús le dice, sí, yo quiero sanarla, y va con él y está en camino de vuelta a la casa de Jairo. Dice que se cruzaron con otra persona. Una mujer que tenía una enfermedad por 12 años, una enfermedad de flujo de sangre, que detuvo a Jesús y a Jairo de llegar a la casa. Y podríamos decir, entre comillas, que de alguna u otra manera la sanidad o la restauración de esta mujer, mientras ellos estaban en el camino, demoró un poco la llegada de Jesús a la casa de Jairo donde estaba esta niña. Y ahí fue cuando la niña murió. Y dice que venían personas de la casa de Jairo a decirle, ya no molestes al maestro, ya deje así que ya tu hija ya murió. En esa época contrataban incluso músicos para que lloraran y tenían ahí sus instrumentos como para que se mostrara cierto tipo de lamento. Y esta persona, yo me imagino todo lo que estaba pensando y viendo, ¿verdad? Todo lo que empezó a sentir en su corazón. Pero Jesús se compadece de este hombre, se compadece del dolor que empieza a tener por la partida de su hija, del revuelto emocional que puede estar viviendo en estos segundos. Y le dice estas palabras, no temas, solo cree. Es lo único que le dice Jesús a este hombre. Marcos 4, el versículo 35, sigue diciendo la historia. Y dice que Jesús le dijo a los demás, ¿ustedes qué están haciendo? Esta niña solamente está durmiendo. Y muchas personas empezaron a burlarse. Y cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, dice que él sacó a todas estas personas, solo entró con algunos de sus discípulos cercanos y el papá, y le dijo a esta niña, Talita Cumi. Las únicas palabras corticas que sabemos del arameo, ¿verdad? En este relato, que significa, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Y es con ese milagro que empezamos a ver la restauración que Jesús puede traer a los corazones, pero más específicamente me gustaría que lo viéramos cómo Jesús viene a este mundo y a nuestras vidas a traer una restauración a los hogares que están quebrantados. Yo me imagino la dificultad que tuvo Jairo de poder ir a la presencia de Jesús. Era un hombre que era un judío fiel. Y ustedes saben lo que los judíos fieles y los fariseos pensaban de Jesús en ese momento. Este hombre era un hombre de títulos, un hombre de estatus en la sinagoga. Y estaba poniendo en juego su imagen ante los demás por ir a pedirle ayuda a Jesús. Él lo tenían como en un alto estándar. Pero el amor por su hija lo llevó a buscar ayuda en el único en el cual podía encontrar solución, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aún sabiendo lo que los fariseos y los escribas de esa época pensaban de Jesús, él dijo, yo lo necesito a él. Y este milagro habla de la realidad de muchos padres en el día de hoy. O sea, los que son padres pueden imaginarse eso. Tener a un niño por 12 años y de un día para otro está enfermo y muere. O sea, imaginémonos el dolor de este padre, la angustia que estaba teniendo, las emociones que tal vez estaban empezando a revolverse en su corazón. 12 años compartiendo con su hija, risas, compartiendo salidas, juegos. A esa edad todavía un niño que está activo y es mimado dentro de la casa, por decirlo así. Era una edad en donde podríamos decir está a flor la ternura, ¿verdad? De un niño. Y este hombre tiene a su hija ahí por 12 años y de repente está agonizando y muere. ¿Y cuántos padres en el día de hoy están pasando por algo muy similar? Gran cantidad de años disfrutando a sus hijos,
¿verdad? Toda una vida, toda una juventud han estado con ustedes, pero pareciera que de un momento a otro como que esos hijos, aunque ya no estén muertos de manera física, muchos padres sufren porque sus hijos están muertos espiritualmente, muertos moralmente, muertos emocionalmente. Y uno dice, ¿y en qué momento le pasó esto a mi hijo? Y hay muchos padres que están completamente dolidos por esta situación. Es una realidad que aflige a muchas personas. Era una realidad que afligía a Jairo en ese momento. 12 años con su amada hija y en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. En tu vida personal, toda una niñez con tus hijos y no se sabe en qué momento uno dice, pero ¿cuándo cambió tanto? Y es la realidad que consume el corazón de muchos padres, ¿verdad? Porque hay relaciones de padres e hijos en el día de hoy que ahora están completamente desconectadas. Relaciones que están frías, donde ya no se sienten el amor. Y como que uno dice, bueno, de pronto quedo con los buenos recuerdos. Y uno como que recuerda con melancolía, ¿verdad? Aquellos lindos años. Pero ahora ni siquiera lo puedes mencionar porque cuando le cuentas a tus hijos, ay, ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Cómo reaccionan? Como si fuera una peor ofensa. No me recuerdes eso. Se avergüenzan de recordar los buenos momentos que tuvieron con sus padres. Y es la triste realidad que tú y yo estamos viendo en este mundo y tal vez la triste realidad que muchos en este lugar están viviendo dentro de su hogar. Hogares que aunque todos estén bajo el mismo techo, emocional y espiritualmente están como hogares quebrantados. Padres dolidos por la condición de sus hijos porque entienden la gran necesidad que tienen de Cristo en sus corazones. Padres dolidos porque entienden la gran necesidad que tienen de una sanidad emocional. En otras situaciones, padres que se duelen de enfermedades literalmente físicas que están consumiendo el cuerpo y se sienten tan dolidos por estas condiciones y pareciera que no hubiera una manera de encontrar una solución. Y esto no aflige solamente a los padres, sino también a los jóvenes o a los niños, porque ellos como que pareciera que estuvieran pensando que nadie entiende lo que está afligiendo sus corazones. Y ahora hay entonces jóvenes tendidos en una cama emocional, como hemos hablado las últimas semanas, paralizados, jóvenes y niños que ya no tienen propósito, faltos de esperanza, ahogados en una tristeza profunda y no le quieren decir nada a nadie, como aquella niña agonizando en el silencio. Y lo único que el padre hace es poder ver ese dolor y ha tratado 1.000.000 de cosas y no encuentra ninguna solución para el dolor de su hija. Y en el día de hoy, muchos padres andaban como Jairo, desesperados, tratando de encontrar una solución para restaurar o para encontrar sanidad en la vida de sus hijos. Es una realidad en el día de hoy. Sus padres tal vez de esos jóvenes han estado tratando de ayudarles de muchas maneras y hasta el día de hoy parecieran no encontrar una solución. Más o menos eso le estaba pasando a Jairo. O sea, imaginémonos a alguien dentro de su orgullo, dentro de su título, dentro de su estatus religioso que digan, pero si ese es el que viene a orar, ese es el que nos enseña de los pergaminos, ese es el que nos habla de los profetas. ¿Cómo así que ahora su hija está enferma y él no le puede pedir a Dios para que se la sane? Imaginémonos cómo esta persona podía estar teniendo ese gran conflicto. Y en el día de hoy tal vez muchos padres entran en ese mismo conflicto de encontrar sanidad para sus hijos en Cristo Jesús por el qué dirán. Yo me imagino que Jairo hubiera podido ir mucho antes, que dice que ahora su hija estaba agonizando. ¿Por qué esperar hasta que su hija estuviera agonizando y no haber ido antes a buscar la ayuda del Señor? Y en el día de hoy, muchos se demoran, tardan en buscar la ayuda del Señor para sus hogares, sus hijos, sus familias completas, muchas veces por ese ¿qué dirán que me vean ahora de la mano de Jesús? Prefieren resolver sus conflictos familiares de cualquier manera, menos trayéndolo a las manos de Cristo, de manera privada para que nadie más se dé cuenta. Y Jesús está ahí. Yo he venido también a restaurar los hogares quebrantados. Pero muchos siguen detenidos por este mundo que ¿qué dirán? ¿Qué dirán de que tú estés allá buscando a Jesús? ¿Qué dirán que te vean allá tirado de rodillas orando por tus hijos? Y muchos dicen, no, qué pena, mejor que no me vean así, que me vean fuerte, que me vean que estoy sobrellevando las situaciones. Y el Señor te dice,
Ven en tu debilidad, ven en tu quebranto, ven que yo te vendaré, yo te sanaré, yo te cuidaré, yo te sustentaré. Yo haré que los hijos de los padres vuelvan a los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Yo soy el que lo puede hacer, tú no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Y así muchos entonces no escuchan la voz del Señor y prefieren acudir a otros para buscar restaurar esa relación con sus hijos. Pero es algo que solamente Jesús puede hacer. No es secreto que estamos en una sociedad que le gusta ahora tanta actividad, tantas conferencias, tantas maneras para resolver problemas. Uno entra en YouTube y ¿qué encuentra? Cualquier cantidad. Uno pone un problema y le sale cualquier cantidad de videos de diferentes soluciones. Seminarios, conferencias, proyectos, libros, actividades que se dedican específicamente a la construcción y fortalecimiento del hogar. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Tiene su puesto, ¿verdad? Tiene su cabida en el mundo, pero la pregunta es, ¿por qué será que aún teniendo todos estos libros, conferencias, seminarios, proyectos y actividades sobre la familia y un hogar sano, por qué será que todavía pareciera que muchas familias estuvieran divididas? ¿Por qué será que todavía hay muchas familias que sí, todos los miembros están bajo el mismo techo, pero están completamente desconectados? ¿Por qué será que la relación de los padres y de los hijos pareciera cada vez más estar agonizando y en otros casos ya estar completamente muerta? Y la respuesta sencillamente es porque muchos quieren solucionarlo en sus propias fuerzas y no dejan que Dios obre y cumpla su propósito. Muchas veces uno se interpone tratando de, yo conozco mejor a mi hijo. Y Dios dice, yo lo conozco antes de que estuviera en tu vientre. Yo lo conozco, yo ya tenía planes. Déjame orar, déjame hacer ese milagro que tanto esperas en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Y todo esto es, mi querida familia, como una imagen de lo que se esperaba aún desde la época del Antiguo Testamento, porque aún en el Antiguo Testamento se hablaba sobre esta dura y triste realidad. Yo no sé si ustedes han leído la última página del Antiguo Testamento por allá en Malaquías 4, versículo 6. Antes de 400 años de silencio, estas son las últimas palabras que se escucha decir de Dios. Y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y después de eso, 400 años de silencio. O sea que esto de tener un hogar quebrantado no es nada nuevo. Aún en la época del Antiguo Testamento, aún antes de que Jesús llegara a este mundo, aún en la época en donde Jerusalén estaba siendo abatida por Babilonia y por todos estos reinos, aún en esa época había un problema familiar. O no lo vemos con Caín y Abel, o no lo vemos con los hijos de Noé. No vemos la discordia que hay, por ejemplo, con Isaac, con sus hermanos. No vemos la discordia que hay con José, o no con José, pero todos sus otros hermanos hacia José y aún sus padres que llegaron en un momento como a decir, ¿y tú por qué dices estas cosas que tenemos que doblegarnos ante ti? No vemos realmente que toda la Biblia nos muestra que una familia quebrantada es a raíz del pecado que consume nuestras vidas, arrogancia, orgullo, división, poniéndome yo primero una y otra vez. Fue lo que pasó a lo largo de toda la historia de Génesis. Y no se termina en Génesis. Si tú sigues leyendo el resto de la Biblia, nos muestra en Éxodo, en Número, las consecuencias de la división que hay entre muchos miembros de la familia. Y aún así Dios una y otra vez sigue dando pautas para que eso sea restaurado. Y envía a personas. Y Moisés de alguna u otra manera trata de enseñar al pueblo a vivir de una manera unida como familia y como nación. Después llega Josué a decirles también lo mismo. Se supone que estamos viviendo y sirviendo a Dios. Vamos a servirle a Él, vamos a vivir como para Él. Y Él tristemente ve a una nación que está como patas arriba, ve una nación que está adorando ídolos, ve una nación que está corrompida completamente en todo ámbito, a nivel social, cultural, religioso, todo patas arriba. Y José les dice, ¿cuántas veces les hemos repetido la ley del Señor? Y muchas veces leemos este pasaje, yo y mi casa serviremos al Señor. Y qué bonito pasaje. Y lo vemos como una promesa, pero ese pasaje es un llamado de atención de Josué al resto del pueblo que les dice, si ustedes se quieren comportar de esa manera, allá ustedes. Si ustedes quieren que sus familias sigan quebrantadas y sigan bajo el peso y las consecuencias del pecado,
allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es lo mismo que tú y yo podemos ver bajo la bendición de Cristo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa viviremos como para Cristo, aún en medio de una sociedad que está completamente corrupta, a una sociedad que va moralmente cayendo y depravando tantas mentes y tantos corazones. Yo y mi casa serviremos y viviremos como para Cristo. 400 años pasaron de silencio total. Y después llega ¿quién? Jesús, el Mesías. A todos los padres que se encuentran en este lugar, la única esperanza para la restauración de ese hogar está solamente en Cristo. No está en ningún otro lado. Si hay quebranto dentro de tu hogar, corre a Jesús, corre a Cristo sin importar lo que digan los demás, como hizo Jairo, que veía el sufrimiento de su hijita. Corre sin mirar atrás, corre sin pensarlo dos veces, corre a los brazos de Cristo y clámale tu necesidad. Él se compadece de los que están dispersos y desamparados. Tu familia tal vez se sienta desamparada y dispersa. Cristo vino a ser ese buen pastor para ti, para tu familia, para tus hijos. A los hijos que están en este lugar, el único que puede compadecerse de esa agonía que hay en tu corazón es Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda entender lo que aflige tu corazón. Y como hijos muchas veces esperamos que nuestros padres nos puedan entender y aún en sus limitadas fuerzas tratan, pero como que todavía hay algo en nuestro corazón que no es solucionado por ellos. Y nos empezamos a cargar de amargura y muchas otras cosas que terminan rompiendo esas relaciones. Si ese eres tú en esta noche, deja que también nuestro amado Jesús obre en tu vida, que te levante de esa falta de propósito que tienes, que te guíe a dar pasos de fe, que te ayude a entender que todo lo que tú estás haciendo en esta tierra y a veces te sientes como que no vale nada y como que no estás haciendo nada y llegas cansado a la casa y dices, pero ¿realmente qué hice? Y uno dice, no hice nada. Y cada vez los días parecieran ser más oscuros, cada vez pareciera que la vida estuviera agonizando cada vez más. Tal vez tus padres te ayudaron de cierta manera, te estaban apuntando a Cristo, te estaban llevando a la bendición y muchas veces les dijiste, no, yo no quiero. Y ahora te encuentras enfermo, ya sea física, espiritual o emocionalmente. Y hoy el Señor dice, solo en Cristo está la sanidad. No esperes a que estés agonizando y mucho menos no esperes que llegues a la muerte. Porque cuando llegue la muerte y Cristo no esté en tu corazón, esa muerte va a ser una desconexión total de Dios. Si tú no quieres estar con Dios, si tú no crees en Dios, no hay problema. Prefieres el infierno, está bien, vete para allá tranquilo porque ya no vas a estar conectado con Dios. Pero si algo en tu corazón te dice, yo quiero estar cerca de Dios, necesito ir a los pies de Cristo. Necesito que la sanidad de mi vida, de mi corazón, de las emociones que nadie más entiende y estoy cargando por tantos años, esas necesidades que aún ni mis padres ni mis mejores amigos conocen, necesito entregárselas a Cristo para que Él sane mi vida, traiga luz y me saque de la oscuridad, para que me levante y me diga lo mismo que le dijo a esa niña, levántate. Levántate, levántate, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Disfruta del consuelo y la sanidad en este mundo que es temporal, pero ten la esperanza que va a haber algo aún mucho mejor cuando pases toda una eternidad con Dios, si Él realmente es el dueño y Señor de tu vida. Es algo que nos da también paz y seguridad a los que son padres, de saber que cuando los hijos toman esa decisión, va a llegar el momento en que llegue Cristo por segunda vez. O ya sé que nosotros partamos de este mundo antes de que Él venga, pero está esa esperanza de que nuestra familia se va a volver a encontrar en el cielo, en la presencia del Señor. Pero hay algo más que podemos aprender de este milagro, mi querida familia, y es que la restauración del hogar no siempre va a ser de la noche a la mañana. Hace un ratico, escuchando los testimonios de ustedes, hablamos de eso, no como que quisiera que las cosas fueran ya inmediato. Pero en algunos momentos Dios necesita que trabajemos nuestra paciencia. Dios necesita que en medio de esa espera nuestra fe sea cada vez más fortalecida. No todos los milagros y todas las respuestas a nuestras oraciones se van a dar de inmediato. Muchas veces tenemos que esperar y esperar mucho.
Y mira la espera que se le presentó a Jairo. Ya le estaba emocionado, ya vamos a ir a sanar a mi hija. Gracias, Señor, gracias. Y yo me imagino la emoción de ese señor, está agonizando, pero ya casi llegamos. Y se presenta esta otra señora también enferma. Y yo me lo imagino a él. Ay, ¿qué decisión vas a tomar, Señor? Y ahora, pero es que mi hija está que se muere, pero esta señora también está sufriendo por 12 años. Señor, ¿qué vas a hacer? Iban en camino y pareciera que se hubiera retrasado un poquito lo que iba a hacer, pero realmente todo estaba dentro del tiempo y el control de Dios. A los corazones de los padres que están en este lugar y ya están siendo tocados con estas palabras, Dios no está tarde para hacer un milagro en el corazón de tus hijos. Él sabe lo que está haciendo. Aunque nos parezca muy tarde, aunque pareciera que se hubiera atravesado cualquier cantidad de personas con otros problemas, dice, Señor, pero es que ya te llevo clamando por esto tantos años. Y mira cómo le respondes a los demás y yo estoy aquí esperando. Y muchas veces nos podemos llegar a cargar de esa manera. Pero hasta que no entreguemos nuestra confianza en la soberanía de Dios, de saber que es en los tiempos de Dios, en los planes de Dios, no vamos a poder descansar genuinamente y esperar, ¿verdad? Con esperanza, esa restauración para el quebranto de los hogares. Y hay muchos padres que tal vez han perdido esa esperanza. Han perdido la esperanza de ver el cambio en sus hijos. Pareciera que como Dios está retrasado, entonces ya no va a hacer nada. Y no es así. No es así. No te dejes engañar por lo que sientas, sino aférrate a las palabras que Jesús le dijo a Jairo. No temas. Solo cree, no tengas temor, Pon tu fe en Cristo, entrega tus cargas a Él, entrega tu familia en sus manos y deja que Él obre en medio de los imposibles. Jesús no solamente calmó, sino que animó a Jairo. Y esa tardanza que tuvo, yo sé que tuvo que haber fortalecido aún más la fe de este padre. Bueno, si ya va a estar muerta mi hija, puedes hacer ahora lo imposible. Antes pensaba que la podías levantar, ahora muerta, ahora sé que puedes hacer lo imposible. Tú puedes hacer lo imposible. Y asimismo tú y yo debemos confiar en Cristo y en sus promesas, sin importar lo que nuestra carne nos quiera hacer sentir, porque a veces nos sentimos como que es que Dios no puede, o lo que otros dicen, no, pero es que usted cómo se imagina que Dios le va a contestar esa semejante petición. Y muchas veces esos dardos del enemigo empiezan a atacarnos y hacernos caer y a debilitarnos. Y muchas veces pensamos que las situaciones que antes pensábamos que Dios iba a hacer algo, como que nos dejamos engañar y ahora empezamos a decir, uy, esto como que sí está muy imposible para Dios. No nos dejemos engañar. Él puede hacerlo. Es en el tiempo del Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él conoce tu dolor. Él se compadece de tu angustia y el genuino dolor que tienes por tus hijos. Y aún aquellos hijos que están como tendidos en esa cama y dicen, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo y cuándo? Él te tiene en esa cama, en esa debilidad, en esa enfermedad, en esa aflicción. Porque está esperando que tú, en medio de la enfermedad, puedas decir, solamente tú me puedes rescatar. Solamente tú me puedes salvar. Mi salvación no está en mis padres. Mi salvación no está en mis mejores amigos. Mi salvación no está en mi cónyuge. Mi salvación está en Cristo Jesús. Y es esa situación en el hogar de Jairo, mi querida familia, que debió haber generado mucha aflicción. O sea, imaginémonos la escena. Pero llega Jesús, el Rey, el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, el que vive y reina, y vino a hacerse cargo de la situación y le dio vida a esa niña. Y también puede darle vida y vida en abundancia a tus hijitos. Él puede restaurar un hogar quebrantado, pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a los pies de Cristo. Así sea arrastrado, arrastrada, aún con todos los dolores, aflicciones y problemas que tengas en tu vida, aún con todos tus pecados y todas aquellas cosas que sabes que no glorifican el nombre de Dios y que si no te arrepientes de ellas te van a condenar por toda una eternidad. Aún con todo eso, ven a Él, porque no solamente anhela sanarte y darte una paz temporal, sino Él anhela que puedas pasar toda una eternidad gozando del perdón que Él te da. Cuando entiendes que Él murió por tus pecados, que Él vino, ¿verdad?, a este mundo, que en ese madero derramó hasta la última gota de sangre, que lo bajaron de ese madero y lo metieron a aquella tumba
Pero esa tumba hoy está vacía porque Él resucitó. Él resucitó y ahora se sienta a la diestra del Padre porque ascendió a los cielos y hoy se sigue compadeciendo de su pueblo. Entrega tus cargas y tus pecados al Señor, arrepiéntete y ven a Él. Y no vuelvas a hacer lo mismo como le decía a aquella mujer. Eres perdonada, pero no vuelvas a pecar. Vivir como para Cristo. Arrepentirme y decir que Él es mi Rey, es darle la espalda a todo lo que estaba afligiendo mi vida, a todo lo que me estaba llevando a mí a vivir de una manera que mi conciencia estaba ahí una y otra vez señalándome, como lo dice Romanos. Mi conciencia me estaba, ¿qué? Condenando, me estaba juzgando y yo sabía, hay algo que sé que está en mí que no está bien. Y ese es el momento de decirle, Señor, hoy quiero reconocer que no hay algo bien y bueno en mi vida, necesito darle la espalda a esto y vivir como para ti, para disfrutar de ese perdón, de esa sanidad, de esa esperanza que solamente tú puedes ofrecer. Aún esa esperanza que tal vez mis padres quisieron darme y no la pude entender o no la entendieron ellos tampoco. Y aún también como padres que podamos seguir clamando por esos hijos, ya sean hijos físicos o hijos espirituales, que vemos la aflicción que están pasando. Ven a los pies de Cristo, ven a la presencia del Señor y Él traerá restauración a ese hogar quebrantado. Él te ve a ti, Él ve a tu familia. Y así como veía aquellas multitudes, Él también se compadece porque pareciera que estás desamparado, porque pareciera que estuvieras disperso, porque pareciera que aunque estuvieras dentro de una multitud te sentías como hablamos hace una semana, rechazado, y aunque estoy aquí como que me siento solo y vacío. Y Él dice, yo te veo y me compadezco de tu dolor. Yo sé que estás disperso y desamparado, pero he aquí, yo soy aquel buen pastor que he venido a cuidarte. Permite que Cristo sea el buen pastor de tu vida, de tu familia, de nuestra iglesia. Permitamos que Cristo cuide de nosotros. Este pasaje, mi querida familia, no solamente nos habla de una restauración familiar. Jesús también viene a restaurar la esperanza quebrantada. Y es en ese mismo pasaje que se narra la sanidad de esta mujer de un flujo de sangre. O sea, imaginémonos también 12 años con esta enfermedad. Ya esta mujer había gastado absolutamente todo lo que tenía. Todos los médicos que había visitado, todos le dijeron, no podemos hacer nada por usted, pero págueme. Y no encontraron ninguna solución. Nadie la pudo ayudar, perdió absolutamente toda la esperanza y entre más pasaban los días, esa esperanza era desgarrada y destrozada. No solamente por la aflicción física, porque aquí todos sabemos que la aflicción física genera, ¿qué? Falta de esperanza, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo vas a hacer algo? Pero esta mujer no tenía solamente una esperanza destrozada por la dolencia física. Esta mujer también tenía una esperanza destrozada porque desde el punto de vista religioso, en esa época se consideraba ceremonialmente impura. No quiero entrar en los detalles del Levítico, pero imaginémonos que tú tienes cualquier enfermedad que no es contagiosa, simplemente una enfermedad. Y no puedes venir a la iglesia porque serías considerado ceremonialmente inmundo. Era lo que le estaba pasando a esta señora. Y Levítico habla de todo esto. Pero en pocas palabras, ese flujo de sangre, esa aflicción que ella tenía por 12 años, le impedía, ella no podía acercarse a la sinagoga, no podía acercarse a orar, no podía presentar ofrendas, no podía acercarse a escuchar la palabra de Dios. O sea, imagínense la falta de esperanza que ella podía estar teniendo. Porque es que estoy enferma, Señor, entonces no puedo acercarme a ti. Y yo no sé si cada vez más te empieces a identificar con estas personas, con Jairo, con la niña, con esta señora que ni siquiera se nombra. O sea, imagínense la falta de, ¿cómo podríamos decir?, de título, lo anónima que se sentía dentro de la multitud. Y poco a poco como que empezamos a pensar en la vida de estas personas y nos ayuda a identificarnos de alguna manera. Como algunas veces hemos estado sin esperanza, como muchas veces hemos estado buscando respuestas y nadie nos puede ayudar. Tal vez nos sentimos sin prestigio, sin recursos. A veces nos sentimos anónimos ante el resto del mundo. Y es curioso cómo la palabra de Dios conecta estos dos milagros y en el mismo pasaje hacen contrastes maravillosos que nos muestran que Cristo sí nos ve. Jairo y esta mujer eran polos opuestos, pero ambos llegaron a los pies de Jesús.
Jairo era un dirigente con autoridad y estatus, y esta mujer ni siquiera tenía nombre. Anónima ante los demás, no tenía absolutamente nada, ni ningún recurso. Mientras Jairo podía ir a la sinagoga a escuchar de la palabra de Dios, a adorar, esta mujer por su enfermedad se le prohibía adorar a Dios. Jairo estaba suplicando por la necesidad de alguien más. Esta mujer estaba suplicando por una necesidad propia. La hija de Jairo estuvo afligida por unos cortos segundos y estuvo por 12 años completamente en perfecta condición. Y aquí tenemos ahora una mujer que llevaba 12 años completamente enferma. La necesidad de Jairo era una necesidad pública. Todos sabían que su hija estaba mal. La necesidad de esta mujer era una necesidad privada. Nadie sabía lo que estaba afligiendo el corazón de esta persona. Solamente Jesús comprendió. Solamente Jesús tuvo compasión de ambos porque los dos confiaron en Cristo y Él suplió sus necesidades. Y yo no sé si tú tal vez te identifiques con uno que es anónimo, que nadie más conoce lo que estás viviendo, que te sientes separado de Dios por lo que aflige tu mente, tus emociones, todo tu corazón y espiritualmente te sientes completamente separado de Dios. O tal vez te encuentras como Jairo, que todo el mundo sabía lo que estabas viviendo, tal vez sea una enfermedad física literal o un problema familiar que todo el mundo conoce. Y aún así, estos dos vinieron a Cristo y hoy Cristo te sigue llamando y te dice, ven a mí, porque yo comprendo tu necesidad, yo tengo compasión, aunque el resto del mundo te quiera criticar y señalar. Pon tu confianza en mí y yo supliré tus necesidades. Hay esperanza en Cristo, mi amada familia. Él puede seguir haciendo grandes cosas en nuestras vidas. No pensemos y caigamos en el error de pensar que porque actuó de manera maravillosa y hizo grandes milagros en la vida de otros, entonces ya no va a poder hacer nada en mi vida. Muchas veces caemos en ese error y pensamos, bueno, ya Él se gastó su poder con y ahora ¿qué va a hacer conmigo? Y el poder de Él es ilimitado. Es ilimitado. Escuchar los testimonios, sanidades y milagros de otros deberían llenarnos de más esperanza y decir, wow, Señor, ¿cuánto más puedes seguir haciendo tú? No caigamos en la envidia. No caigamos en el egoísmo, queriendo que Dios nos responda a nosotros primero, en lugar de los demás. Y el ejemplo de Jairo es un ejemplo muy bonito de seguir. Yo me imagino que él dijo, bueno, pues si es la voluntad del Señor, que sane a esta mujer primero, pues que la sane. Y que haya salido los demás a decirle, ya tranquilo, ya no lo moleste más que su hija se murió. Y aún así Jesús lo mira y le dice, no, tranquilo, que yo sé que me pediste algo, ya voy a ir a cumplirlo. Y en lugar de llenarse de amargura al ver que esta mujer fue sanada primero, fue animado a tener más fe. Aún entre más imposible parezca la situación, nos lleva a apreciar y a entender más el poder y la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tú y yo tenemos a un Rey Salvador que cada vez que manifiesta su poder, restaura nuestra esperanza. Cada vez que nos sentimos sin esperanza y vemos el poder de Cristo, nos dice, wow, Señor, sí estás aquí, sí sigues obrando, sí existes, tú eres un Salvador vivo, tú resucitaste. Y es ese Cristo resucitado que se compadece de aquellos momentos en los que tu fe tal vez se debilita, como hablamos la semana pasada. ¿Cuántas veces una situación como la de Jairo, la de esta mujer, se presenta de alguna u otra manera en nuestras vidas y muchas veces nuestra fe tambalea? Y Él viene a decirnos, no temas, solo cree, solo cree. Él ve tu necesidad y Él quiere traer esa restauración total, pero Él anhela también que sigas perseverando en vivir como para Él. Y hay otro milagro aquí también que me gustaría que viéramos, que es el de la sanidad de los ciegos. Y aunque ya hemos hablado de la restauración física de las enfermedades, este último milagro de Mateo capítulo 9, en la parte de los ciegos, nos muestra que no es la única parte en la Biblia donde se habla de la sanidad de un ciego, ¿verdad? La Biblia nos muestra que hubieron, bastantes ciegos, ¿verdad? Que fueron sanados de diferentes maneras. Y este milagro nuevamente no es que nos hable solamente de la restauración de los cuerpos, sino que también nos muestra la revelación de que en medio de la enfermedad podemos reconocer a Jesús como el Rey esperado. En esa época la ceguera era un problema muy, pero muy serio.
Y en otras partes de la Biblia se narra de otros ciegos que fueron sanados de manera milagrosa. Pero este caso es un caso único. ¿Por qué? Porque nos sigue confirmando lo que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. ¿Cómo le dicen estos ciegos a Jesús cuando lo escuchan por ahí pasar? Jesús, hijo de David. O sea que aún siendo ciegos, ellos reconocían quién era Él. Ellos reconocían que Él era el Mesías esperado, que Él era el Rey Salvador del cual se había proclamado. Y qué bonito ver, mi querida familia, que aún en medio de la enfermedad, tú y yo y muchos aún que no conocen a Jesús, en medio de la aflicción, pueden llegar a los pies de Cristo. Es una manera más que Dios usa para que las personas se rindan ante Él. Tal vez en algún momento escucharon este mensaje del Evangelio, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero no tomaron ninguna decisión. Pero va a llegar el momento en que tal vez algo de manera física aflija sus vidas y Dios va a hacer algo para que ellos recuerden ese mensaje. Hace poquito leía la historia de una persona que le compartieron el Evangelio y reacio a él no quiso escuchar y no quiso aceptar a Cristo y se fue. Y era un granjero. Y pasaron los años y llegó un día que dice él que se levantó, salió de su granja como hacía habitualmente, vio el cielo azul, nubes blancas como nunca las había visto, y esas nubes blancas él decía, yo sentía que me gritaban, sucio, cochino, no te mereces estar en la presencia de Dios, no eres tan limpio como nosotros. Y después no quería mirar al cielo y miraba los árboles y veía esos pinos derechitos y él decía, tú estás chueco, tus caminos están torcidos, nosotros estamos rectos, somos de la creación de Dios. Y inmediatamente este hombre recordó todo lo que le habían compartido en aquel mensaje hace tantos años, de que tú y yo éramos pecadores, pero Cristo vino a rescatarnos, a perdonarnos, a limpiarnos de nuestra impureza por el pecado que cargamos, de que tú y yo sin Cristo llevamos un camino chueco, un camino que es ancho, chueco, que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Y este hombre solo fue a la iglesia una vez, solo le dijeron el mensaje una sola vez, y Dios usó la creación, como dice Romanos, que da testimonio de su creador para señalar a este hombre y decirle, arrepiéntete, solamente en Cristo hay salvación. Algo similar pasa en la vida de los enfermos, que tal vez han escuchado un mensaje, ¿verdad? Y nunca hicieron caso, y nunca escucharon, y nunca tomaron una decisión. Y ahora en medio de la enfermedad, Cristo les puede abrir los ojos y les dice, yo soy el Rey, que he venido. Y tristemente has tenido que vivir por aflicción en toda la tierra, pero todavía hay esperanza, hay espacio para ti. He ido al cielo para hacer una morada para ti. Yo anhelo que tu nombre también esté en el libro de la vida. Y estos ciegos disfrutaron de esa realidad. Jesús es el Rey anunciado. Jesús es el Rey que se presenta, ¿verdad? Y muestra su reino y muestra sus principios como lo hemos visto. Jesús es ese Rey con poder. Y es curioso cómo incluso estos ciegos reconocen que Jesús es el Mesías, el Rey esperado y el prometido de la línea de David. Tristemente, en el día de hoy, ¿cuántas personas tienen 20/20 de sus ojos? Tienen Biblias, ¿verdad? Y espiritualmente están ciegos. Ciegos. Esa ceguera nos habla a nosotros de la ignorancia y de la incredulidad espiritual en la cual muchos están viviendo. Sí, yo sigo a Jesús, medio lo he escuchado, medio lo conozco, de pronto Él me hace el milagrito. Tal vez de pronto, pero ciegos espiritualmente a reconocer lo que verdaderamente vino a hacer Él. La prioridad de Jesús no era venir a hacer milagros. La prioridad de Jesús no era venir a que se les quitaran las dolencias a algunos. La prioridad de Jesús era venir a este mundo a predicar del reino de Dios, al arrepentimiento para que fuéramos salvos. Y solamente Jesús, ese Rey prometido, ese Rey Salvador, es el que puede abrir los ojos de muchos que se encuentran ciegos en el día de hoy. Para los que ya conocemos de este Rey, también esto es una advertencia, que tú y yo tenemos que tener cuidado de que nuestra visión espiritual no se dañe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero
El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es ciego. ¿Cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de que Cristo es el Salvador, el Mesías esperado. ¿Fe en quién? En que Él es el único que me puede salvar. ¿Dominio propio para qué? Para decirle no al pecado. ¿Dominio propio para frenar los deseos de la carne? ¿Paciencia para qué? Para perseverar cada día más. Piedad, mi estilo de vida que muestre amor y entrega al Señor en todo lo que haga. Amor fraternal, ¿cómo? Cuando vengo y me congrego con los demás y expreso ese amor que Cristo me ha dado, se lo puedo dar a los demás. Y tú y yo, como iglesia, somos la extensión del amor de Dios para aquellos que se encuentran como dolidos, enfermos, afligidos, desamparados, dispersos. Tú y yo somos la extensión del amor del buen pastor. Pero si nos dejamos cegar, no vamos a cumplir ese propósito. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación, lo que Cristo ya había hecho por ti. Y ya hemos visto entonces cómo estos milagros se presentaban una y otra vez y muchos los seguían negando. En la época cuando hablamos de las puertas, muchos negaron la puerta angosta. Cuando Él las advertía, decía, cuidado con lo que están escuchando. Y Él decía, muchos negaban la sana doctrina. Ahora con tantas enseñanzas, no solamente doctrina, sino también ahora con poderosos milagros. Y aún así que muchos negaban a Cristo. Después de estas sanidades que vimos en el día de hoy, ¿sabe qué decían los fariseos? Que Jesús hacía esto, pero por el poder del demonio. Imagínense, semejante cosa que estaban hablando estas personas. Y es curioso, eso nos muestra que un milagro no me va a dar la salvación. Una sanidad no me va a dar la salvación. En su misericordia y en su bondad, Dios puede hacer grandes milagros aún para los que ni siquiera lo conocen a Él. Y lo hemos visto. Pero solamente porque Él hace un milagro a una persona no significa que esa persona sea salva. Es necesario que se arrepientan de sus pecados y confiesen de que Jesús es Salvador, que lo crean en su corazón y que lo confiesen en su boca, que su estilo de vida muestre ¿qué? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, el amor que Él nos ha dado, ese amor verdadero, ese conocimiento genuino de Cristo, que muchos están reacios a seguir conociendo porque les da miedo que es que entre más conozco a Jesús, más cosas tengo que dejar, en vez de decir, gracias Señor, porque sigues purificando mi vida, porque sigues purificando mi día a día, sigues purificando mis palabras, sigues purificando lo que escucho, sigues purificando mis acciones, sigues purificando para que cada vez sea formado a la estatura de Cristo. Los ciegos entonces en este día, mi querida familia, son los incrédulos que se les presenta la salvación. Tú les puedes hacer cualquier cantidad de milagros, aun si tuviéramos el poder, y aún así negarían a Jesús como aquellos fariseos, incrédulos y ciegos de la verdadera salvación que Él vino a ofrecernos. Y yo no sé si ustedes se han fijado, pero también hay algo muy importante en los milagros que nos habla de que sí son importantes, pero no son lo más importante. Y hay algo que Jesús les decía a estas personas después que les hacía el milagro, y era, vayan, pero no le digan a nadie. Claro, la gente se emocionaba y le contaban a todo el mundo, pero esas palabras, vayan y no le digan a nadie, no nos muestra que es que Jesús quiere hacer las cosas en secreto para que nadie más me pida. No significa eso, porque unos pueden caer en ese error. Sino que estas palabras nos muestran una imagen de la verdadera compasión y la verdadera preocupación de Jesús por su pueblo. Él no quería que la gente confiara en Él por los milagros. Él quería que hubiera una revelación genuina de la palabra de Dios. Y muchos en el día de hoy se acercan a Dios solo por el milagro, solamente por la bendición. Y cuando Él responde, ¿qué pasa? Uno nunca los vuelve a ver y dice, ¿qué pasó con fulanito y con fulanita? Bueno, pues gloria a Dios, Él les contestó, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Vamos a ver qué va a pasar por toda la eternidad. No se quedan para la mejor parte, que es recibir la palabra de Dios que nos revela a plenitud la persona de Cristo.
O tú no me vas a decir que en el tiempo que has estado asistiendo a la iglesia no has conocido cada vez más a Cristo. No has llegado a adorarlo y a exaltarlo cada vez más cuando a través de la palabra empiezas a conocer cosas que no conocías antes de Él. Antes era solamente, sí, el Hijo de Dios que perdonó mis pecados, el que murió en la cruz. Y cada vez más dices, wow, Cristo es más, es más, es más, es más. Y Él merece toda la adoración, toda mi entrega. Él merece todo lo que yo soy. Lo más importante para Cristo en ese momento, su prioridad no era hacer milagros. Aún así lo hacía porque sabía que hay dolencias que obviamente afligían a las personas. Pero Marcos capítulo 1, versículo 38 nos asegura que los milagros no eran la prioridad de Jesús. Jesús les decía, vamos a otros pueblos para que yo predique, porque para eso he sido enviado. Mateo capítulo 9, versículo 35. Antes de hablar de las sanidades, dice que Jesús fue a todas esas aldeas ¿a qué? A enseñar y a predicar para el arrepentimiento y la salvación, porque esa era la prioridad. ¿De qué me sirve tener un cuerpo sano, fuerte, tener visión 2020, si cuando llegue el último de los días voy a estar condenado en el infierno? ¿De qué me sirve tener todas estas cosas, ganancias, riquezas, bendiciones aquí en la tierra? Cuando llegue el último día aquí en la tierra, todo eso va a ser consumido. ¿De qué me sirve? Y Él dice, sí, yo anhelo darte ese beneficio temporal, pero hay algo más. Quiero entregarte algo más y solamente tú tienes que reconocerme como Rey, Salvador y vivir como yo te digo que vivas. Eso es lo que pasaba en esa época y es lo que sigue pasando en el día de hoy. Jesús se compadecía porque las personas en esa época y en el día de hoy, muchos son como ovejas sin pastor. Jesús sabía que la mayor necesidad no era física, sino espiritual. Qué bonito escuchar esos testimonios en el día de hoy. Dios pudo haber hecho un milagro, tal vez sea el milagro de la sanidad física, pero yo sé que tal vez está extendiendo su misericordia un poquito más para que llegue a los caminos del Señor, para que tenga esa sanidad espiritual y pueda pasar una eternidad en la presencia del Señor. Qué bonito que la palabra de Dios se siga hasta confirmando en medio de todas nuestras situaciones que vivimos día a día. Jesús sabía que la mayor necesidad no era física, sino espiritual. Sabía que la aflicción del pueblo y su necesidad era por el perdón de pecados para la salvación. Jeremías 13:17 nos habla de la gran dolencia que había en el corazón de Dios y hasta el día de hoy todavía existe. Dice la palabra de Dios, y todavía se rehúsan a escuchar. Y este es Dios hablando. Lloraré a solas a causa de su orgullo, y mis ojos no podrán contener las lágrimas porque el rebaño será llevado al destierro. Él se duele de todos aquellos que en su orgullo rechazan escuchar la palabra de Dios y no se arrepienten. Él se duele de que ellos vayan a tener que pasar una eternidad en un castigo eterno. Pero como Él se duele tanto también, entiende ese problema, también nos ofrece la solución. Y en Ezequiel 34 nos habla de esta linda promesa, que Jesús decía que los veía como desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Era algo que ya se veía venir. Ezequiel 34 dice, mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil, y nadie salió a buscarlas. Versículo 11, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Las encontraré y las rescataré. Las alimentaré, las haré descansar. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor. ¿Sabe cómo se llama ese lugar de paz donde se recuestan las ovejas? El paraíso. Y mientras estén aquí en la tierra, vendaré a las heridas, las fortaleceré a las débiles. Yo rescataré a mi rebaño y no será nunca más maltratado. Versículo 23, sobre ellos pondré un solo pastor. Y no está hablando del que está aquí parado, está hablando del que estaban esperando por todo el Antiguo Testamento. Está hablando de ese pastor que aún los ciegos sin ver sabían quién era. Ese pastor que alimentará, dice, será su pastor, y yo seré su Dios, y mi siervo será un príncipe en medio de mi pueblo. Aún los ciegos lo vieron venir, que Jesús era ese pastor prometido al pueblo, que venía a cuidar, que venía para encontrar
y traer a los que se sentían excluidos, para dar paz a los afligidos y para restaurar a todos los que han sido quebrantados. Familia, estos milagros nos revelan el poder del Rey. Lo confirman cada vez más como el Rey prometido que cuida a su pueblo. Él es el que se compadece de los que están perdidos. Él es el que los trae a la puerta angosta. Él es el que se compadece de los que están hambrientos y sacia con su palabra de verdad. Él es el que se compadece de los atribulados y de los oprimidos. Y es el que da descanso temporal mientras llega la paz eterna. Él es el que nos recibe con brazos abiertos a los que hemos sido rechazados, a los que se sienten desprotegidos, a los que están tristes, a los débiles y a los enfermos. Él vino a cuidar, Él vino a restaurar, Él vino a sanar, Él vino a dar paz. A veces leemos los milagros y esperamos una vida perfecta aquí en la tierra. Señor, hazme un milagrito y ya llevo mis días entonces bien. Y pensamos que un milagro es llevar una vida perfecta aquí en la tierra, sin problemas me refiero. Pero la Biblia nos asegura que tendremos aflicciones. La Biblia nos asegura que tendremos enfermedades. ¿Por qué tenerle miedo a la enfermedad? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si tú estás en Cristo, es el puente que nos va a llevar a su presencia por toda la eternidad. Y aún en medio de eso, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la enfermedad, Cristo sigue siendo Rey. Creo que a muchos aquí nos gusta el final de Romanos 8. Pero hay un pasaje anterior que me gustaría que pudiéramos leer y es Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después vienen esas hermosas palabras que ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, no absolutamente nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Pero antes de hablar de eso, Él dice, ¿qué nos va a poder separar? ¿Tribulación, angustia? Si no te ha contestado el Señor y estás angustiado, ¿será que eso te va a separar de Dios? ¿Será que la enfermedad te va a separar de Dios? ¿Será que la desnudez, la necesidad física te va a separar de Dios? ¿Será que el peligro, la persecución por decirte que tú amas a Cristo en este mundo te va a separar de Dios? Y dice Él, nada de esto te separará del amor que hay en Cristo Jesús. La vida cristiana, mi querida familia, incluye angustias. La vida cristiana incluye hambre. La vida cristiana incluye necesidad y desnudez. Si no, vaya a preguntar a los misioneros que están por allá regados en la selva, sin nada que vestirse y que comer. La vida cristiana incluye enfermedad. Pero en Cristo, el buen pastor que fue prometido y que Dios envió, somos más que vencedores, sabiendo que algo mejor vendrá. A veces quisiéramos ser como esos personajes de la Biblia, ¿no? A veces quisiéramos ponernos como en el papel de esos personajes. Ay, Señor, si yo fuera el de ese milagrito. Ay, Señor, si yo fuera el de ese relato. Pero estos milagros, mi querida familia, lo que hacen es que nos confirman que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el único y en el verdadero Salvador, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, quien pagó nuestra condena. Y el que cree en Él sabe que aún recibir bendiciones y milagros aquí en la tierra no se van a comparar con la gloria venidera. Qué bonito y qué gran bendición y qué testimonios es poder decir, Dios me sanó milagrosamente. Pero qué mejor es poder llegar al cielo y decir, gracias Señor, porque tú has cumplido tu pacto. Y ahora me encuentro contigo por toda la eternidad y me puedo unir al resto de mi familia en la fe, a levantar mis manos, a poder cantar con gozo y alegría de que tú, Señor, eres digno de alabanza, tú, Rey de reyes y Señor de señores. Pero mientras llega ese momento, mientras estamos aquí en la tierra, tú y yo estamos llamados a proclamar por medio de la palabra de Dios que solamente en Cristo hay salvación. Completamente opuesto al evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo para esto. Ven a Cristo a que te sane. Ven a Cristo por el milagrito. Ven a Cristo por el trabajo. Ven a Cristo por esto y por esto. Cristo vino a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Y tú y yo llevamos a las personas y proclamamos
en este mundo, aún en medio de aflicción, necesidades y enfermedades, que en Cristo hay salvación. Él es el Rey prometido. Él es el buen pastor que se compadece de los dispersos y afligidos. Y hay tanta necesidad en este mundo que aún Él cierra este pasaje diciendo, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha necesidad en este mundo. Y los obreros son pocos. Y mientras estamos aquí en la tierra, nuestro anhelo debería ser, Señor, yo quiero ser uno de esos pocos. Yo quiero ser uno de esos que llevan la manifestación del buen pastor a todos aquellos que están afligidos y necesitados. Y es algo que estaremos viendo las próximas semanitas. Nuestro llamado de seguir a Cristo para su gloria y su exaltación. Pero por ahora, mi querida familia, gocémonos. Gocémonos en la esperanza que hay en Él. Gocémonos en la sanidad que hay en Él. Gocémonos en la restauración que hay en Él para nuestro corazón y nuestras familias. Así que vamos a orar. Amado Dios, queremos exaltar tu nombre en esta noche. Queremos darte las gracias, Dios Todopoderoso,